Puesto, nuestro primer bloque de la mesa ancha será sobre las marchas que ha convocado la oposición y que apoyan varios sectores. Incluso hay sectores sindicales que están saliendo hoy a marchar. Dice, no es que salgamos a marchar con la oposición, eso es una cosa distinta, salimos a marchar contra varias de las políticas de este gobierno. Pero la pregunta que también se están haciendo muchos en redes, en donde venimos de marchas la semana pasada, la semana antepasada, y casi que cada 15 días estamos viendo marchas, es: ¿sirve marchar? ¿Para qué marchar? ¿Julio irá a ir? Juana. No creo que Juana participe, pero abramos el debate. Pero es una muy buena pregunta. Primero, hay que dejar muy claro que es un excelente síntoma de la democracia. Cuando una oposición que cuando era gobierno decía que las marchas eran de vagos o que no eran legítimas, y ahora sale y legitima la marcha pacífica, es muy importante, porque esto quiere decir que toma un respeto para marchar y que ven las marchas como una opción para manifestar el descontento. Esto es súper importante, que manifiesten su descontento de una manera democrática. ¿Y por qué marchar es importante y por qué sí vale la pena? Porque es tomarse el espacio público, es tomarse las calles y es mostrar que la gente de carne y hueso está en desacuerdo con una política, con una presidencia o con las últimas decisiones tomadas, como por ejemplo, por eso va a salir el sindicato de trabajadores, así no vaya de la mano con la oposición, pero también está en todo su derecho de expresar este desacuerdo. Lo que me parece maravilloso, que se den cuenta que marchar no es de vagos, como decía la senadora Cabal, sino que ella también va a estar en las manos, sino que es un derecho ciudadano para demostrar la inconformidad. Con base en eso, Juana, siempre se ha dicho que las calles realmente le pertenecen a esos sectores que están haciéndole oposición al gobierno nacional, no importa si son sectores políticos, sindicales, económicos. Entonces eso también nos desvirtúa un poquito todos esos llamados que constantemente está, quizás no haciendo, pero sí apoyando al gobierno nacional también a marchar. Pues, no, a ver, yo estoy de acuerdo con Juana. Yo creo que la movilización ciudadana es una expresión de la democracia. La democracia para el ciudadano no se agota en el voto, ¿sí? Y yo celebro que eso pase y que el gobierno les dé todas las garantías. Pero a lo que señalaba Marisa, si advierte uno que, digamos, no se puede abusar de las marchas, ¿sí? Porque se puede agotar el recurso, el mensaje, digamos, no es muy claro. Yo escuchaba ahora a varios de los que entrevistaron y decían, vamos a marchar, por ejemplo, contra los problemas de seguridad ciudadana, que son ciertos, pero resulta que eso es fundamentalmente responsabilidad de los alcaldes locales, pero está bien. Ahora, me hago una pregunta. Esperemos, o una reflexión, ¿será que el concejal Briceño faltará a las sesiones del consejo por ir a la marcha? Porque debería, su primera misión es estar en el consejo sesionando. Julio, ¿usted qué opina de eso? Importantísimo tema, Jorge. No hay ningún tema más importante sobre la mesa que si Briceño asiste hoy. Pero los impuestos, no, usted dice que los funcionarios públicos tienen que pero ¿sabe qué usar bien sus pasa? Que a los impuestos. concejales les pagan por sesión. O sea que si no van igual no le van a pagar esa sesión. Ojalá Julio no haya César. sesión a esa hora. Pues yo creo que no se puede desconocer la diferencia entre lo que vimos en 2021, que fue una toma masiva de ciudades como Cali, donde intimidaron y violaron derechos de cientos de miles de ciudadanos, a salir a marchar. No se puede frivolizar la diferencia entre una marcha que se demora 3 horas y bloquear una ciudad como Cali durante 2 semanas. ¿No? Entonces, yo no creo que nadie estuviera en contra de marchar en ese momento. Muchas personas estaban en desacuerdo con que se bloqueara el acceso de insumos básicos a ciudades como Cali. Dicho esto, a mí me sorprende pues que hoy no haya, que yo creo que no lo va a haber, una convocatoria tan masiva como la que ocurrió en 2021. A mí me sorprende porque es que las razones para marchar son exactamente las mismas. ¿O qué problema de los que reclamaban los movimientos ciudadanos en 2021 se ha resuelto? No se ha resuelto el tema de corrupción, lo hemos visto, sigue igual, o quizás se ha exacerbado, no lo sabemos. En todo caso, no se ha resuelto el asesinato de líderes sociales, sigue igual o se ha exacerbado. Es una causa precisamente de la oposición. Más impuestos ha habido durante los últimos años en el país. Entonces, una reflexión. ¿Por qué en 2021 sí era, según muchos sectores, había que salir a marchar y hoy no? Claramente porque el gobierno por el que marchaban llegó al poder, o el sector político por el que marchaban en el fondo llegó al poder. Sin embargo, las marchas de hoy también tienen, digamos, unos propósitos detrás, ¿no? Que no son precisamente, digamos, las masacres y eso, pero que también son muy válidos, que son las reformas a la salud, las reformas pensionales, todo esto que está tramitando el Congreso de la República. Y por eso un comentario muy rápido sobre esto. ¿Qué efectos podrían tener estas marchas en la vida real, en el Congreso de la República, que está tramitando estas reformas? Y ahora también, solo para cerrar, es qué tan populares son estas demandas en la población.
qué tanto esto mueve a la gente a salir, si realmente le llega al ciudadano de a pie las ganas de salir por esto o no, que creo que es una pregunta importante. Pues a ver, todos tienen que yo leer. creo que sí, ¿no? Porque En las toda la marchas gente hay está señales hablando y de todos salud, tienen que pensión, leer. El todo. gobierno tendrá que leer las marchas y no es indiferente a ellas, pero los congresistas también un poco para medir el clima de opinión. Digamos, si es muy claro el mensaje contra las reformas sociales, muchos congresistas dirán, prefiero estar, digamos, en esa ola que ir en contra de la opinión pública. A mí me sorprende la participación tan tímida de los sindicatos cuando se está tramitando una reforma pensional que recorta las mesadas en Colpensiones de manera muy significativa. Si tuviéramos hace 3 años, las calles hoy estarían llenas de sindicatos. Rarísimo que hoy no salgan. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema, 7 de la mañana en punto, y ayer se posesionó la nueva ministra del Deporte, pero en medio de esta posesión hubo una declaración del presidente de la República que abre un gigantesco debate, y él dice que él no ha visto las bondades de que haya un ministerio del deporte y que al contrario, pues eso se ha convertido casi que en un foco de corrupción. Lo dice, por supuesto, detrás o la antesala de todo esto es que la nueva ministra del Deporte, de quien no desconocemos que tiene una hoja de vida para llegar allí, pero es una cuota del Partido Conservador. Nos pone otra vez sobre la mesa esta discusión entre tecnócratas y activistas, pero aquí con un ingrediente adicional, y son realmente los políticos, las personas que llegan allí no porque tienen pasión o no porque saben del tema, sino porque son recomendados de... Pues mire, Marisa, ahí sí hay una cosa para revisar en términos de logros deportivos. En la época en que el Ministerio del Deporte era un instituto descentralizado, era Coldeporte, se consiguieron muy buenos resultados en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos, en participación de Colombia en diferentes escenarios internacionales. El ascenso al Ministerio del Deporte tenía un propósito y era que el ministro pudiera hablar en el Consejo de Ministros, recibiera presupuesto, pero yo creo que digamos, el resultado del ministerio sí está por revisarse. Y claro, no, pues perdimos hasta la sede de los Juegos Panamericanos. Imagínese el clima laboral que uno lo posesionen en un cargo y le digan que ese cargo no sirve, digamos, ¿sí? O sea, yo de ministra del Deporte hoy estaría como muy preocupada de ello. Pues estaría en una mini crisis existencial preguntándome por qué acepté ese cargo, claro, si me dan un ministerio del que esperan o han esperado muy poco, ¿no? Y el que me toca más o menos llegar a reformar, a empezar de ceros, aparte de que me caen encima por ser una cuota del Partido Conservador, así yo tenga toda la experticia y tenga, porque pues esta mujer tiene una hoja de vida maravillosa, ¿no? Es licenciada en Educación Física, tiene un MBA en Administración, Comité Paralímpico, o sea, es una mujer que tiene todas las credenciales para estar ahí, pero entra... le debe ahora el favor al Partido Conservador. Una tecnócrata. Y ahora resulta... No, eso no, yo creo que ni siquiera deberíamos hablar de tecnócratas, deberíamos hablar de expertos y experticias. Un tecnócrata puede saber de todo y de nada. Sí. Eso no dice absolutamente nada. Pero lo que sí me parece fascinante es este juego retórico del presidente por poner corrupción versus mermelada. Entonces, la mermelada no es tan grave cuando estoy luchando contra la corrupción, ¿no? Y ahí se vuelve un tema y un juego retórico con el que se la ha pasado jugando las últimas semanas. Pero además dice el presidente que no ha visto las bondades de que haya un ministerio del deporte o un ministerio de las ciencias, pero él creó un ministerio de la igualdad que en realidad no hemos visto que haya hecho muchas cosas. Es el ministerio más grande, tiene 5 viceministerios. Julio. Pues absolutamente de acuerdo con el presidente. No solamente mencionó al Ministerio del Deporte, sino al Ministerio de Ciencias, ¿no? Sí, en este tono, me sorprende además escucharlo en este tono tipo Milei, ¿no? De burocracia nueva absolutamente inútil, pero no solamente, como dices, Maritza, inútil el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Ciencias, sino también el Ministerio de Igualdad. ¿O alguien cree que porque se haya creado un Ministerio de Igualdad, Colombia va a tener, no sé, un menor Gini de aquí en adelante? Pues eso es bastante ilusorio, bastante difícil de creer. Para lo que sí sirve es para lo que está usándolo Petro, para nombrar cuotas políticas del Partido Conservador y facilitar las reformas en el Congreso, que es, por cierto, para lo que le han usado históricamente los gobiernos este tipo de burocracia inútil. Seguimos con la mesa ancha y ahora vamos a hablar de las elecciones en Venezuela. Ayer finalmente se conoció ese calendario electoral, las elecciones presidenciales serán el próximo 28 de julio, pero esto por supuesto no hay ninguna garantía de nada, de democracia allí en Venezuela. Son, digamos, no casualmente, seguramente intencionalmente, el día del natalicio de Hugo Chávez, pero además con un factor muy importante y es que definitivamente no va a participar María Corina Machado. ¿Cómo creerle así? ¿Qué puede hacer el mundo? Además, porque ayer cuando salía esa noticia,
el gobierno de Colombia, en vez de trinar sobre ese tema, lo que hace es seguir alentando este tema de comprarle gas a Venezuela. Ni un pronunciamiento, además, de Gustavo Petro sobre el tema, aunque ya ha tenido varios requerimientos, incluso de Human Rights Watch. Julio César. Pues yo creo que es un fracaso rotundo de la diplomacia de Estados Unidos y la de Colombia también, porque la apuesta que nos habían planteado hace casi 2 años es que, bueno, las sanciones económicas a Venezuela, el bloqueo a la dictadura, no al pueblo de Venezuela, sino a la dictadura, no era el camino, y que el camino era asociarse o conversar o ser condescendientes con la dictadura de Nicolás Maduro. Pues nos estamos dando cuenta pues, de que ese tampoco es el camino, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es una consolidación de todavía más largo plazo de la dictadura. Esto era además obvio, previsible, que iba a pasar. Yo no sé en qué momento pensamos que los criminales que gobiernan Venezuela voluntariamente iban a acceder a que hubiera elecciones libres. Y para colmo de males, la apuesta de seguridad energética del gobierno de Gustavo Petro, lo dijo el propio presidente de Ecopetrol, es que Venezuela, que la dictadura de Venezuela nos provea algo así como el 15 o el 16% de la demanda de gas de Colombia, algo pues insólito, porque es que con este escenario político que estamos viendo, lo más probable es que se redoblen las sanciones o que vuelvan las sanciones que se habían aflojado por parte del gobierno de Biden, y peor todavía, o al menos más grave en ese escenario, es que si gana Donald Trump, que sigue siendo aparentemente lo más probable en la política de Estados Unidos, pues que redoblen y tripliquen y cuantupliquen las sanciones contra Venezuela. Y entonces en ese escenario, imagínense nosotros pensando en la estrategia energética del país, comprarle gas a Venezuela, a un país que van a sancionar y que seguramente no va a poder Ecopetrol comprarle, porque Ecopetrol está sujeto a las normas y a las leyes de Estados Unidos porque cotiza en la bolsa de Nueva York. Es todo un sinsentido y una situación de riesgo gravísimo para el futuro de la economía colombiana. Bueno, volviendo un poco al tema y a la pregunta inicial, que es el panorama electoral en Venezuela. Esto es, yo creo que ni siquiera se pueden llamar elecciones. Creo que esto hay que llamarlo un simulacro de elecciones. Estos no son unas elecciones. Claramente, para empezar, ahí es una campaña de 10 días, 12 días. Es una campaña, además, que tiene unas fechas totalmente cortas en las que es imposible para cualquier candidato de la oposición poder hacer una campaña como se debería. La fecha en el natalicio de Hugo Chávez parece chiste, pero es anécdota, como dicen por ahí. Y es muy preocupante el mundo totalmente testigo y viendo cómo no hay un sistema democrático, sino un simulacro de sistema democrático. Y pues lo mayor que pasa son sanciones a PDVSA, pero no más, ¿no? Sí. No hay más influencia desde afuera, no hay ninguna presión más allá de eso fuera, lo que no deja de ser muy preocupante. Con un fenómeno grave, Levinsky lo trataba en su texto, cómo mueren las democracias. Digamos, hoy las autocracias no son las tradicionales dictaduras militares del Cono Sur, sino que incluso autócratas como Maduro o como Ortega utilizan los procedimientos democráticos para legitimarse. Lo cierto es que fracasó el cerco diplomático que en su momento el Estado colombiano apoyó, fracasó también el tema de una negociación en el tema de Barbados, no va a haber elecciones competitivas, creo que podemos llamarlo un simulacro de elecciones, y lo que le da a uno pesar es que digamos, cualquier esfuerzo de normalización de la vida económica y social de Venezuela pasa por un restablecimiento de la democracia. Sobre eso hay evidencia y todo indica que eso no va a pasar en esta vez. No hay nada que hacer en Venezuela. Lo que sí es la ruta. Es un poco además ver que Estados Unidos dejó esto en segundo plano, ¿no? Claro, porque es que tiene Ucrania, tiene a Gaza. Exacto. Ya sabes si liberó a Alex Saab como para decirles, listo, les estoy dando a Alex Saab para que restablezcan un calendario electoral que le dé garantías a la oposición. No sabe que liberó a Alex Saab, no quiero saber nada. No importó y no pasó absolutamente nada, y la pequeña posibilidad que existía supuestamente estas negociaciones de Estados Unidos se extinguió, y ahora es como prepárense para unas elecciones de mentiras. La ruta definitivamente no es cooperar con la dictadura venezolana, que es la que ha marcado el gobierno de Petro. Eso definitivamente no ayuda para nada a los venezolanos. El cerco diplomático tampoco sirvió. Cooperar y ayudar al gobierno, a la dictadura de Venezuela, ¿le parece legítimo moralmente o políticamente? Pero la otra estrategia, que fue la del cerco diplomático que hizo el anterior gobierno, tampoco funcionó. Entonces hay que pensar en alguna estrategia que funcione, pensando siempre en el pueblo venezolano.